Hola, nosotros somos Gabriela Puentes, Inés Orozco, Michelle Orozco, Jennifer Félix, Jessica Cárdenas, y vamos a hacer nuestra entrevista de la migración infantil, al doctor Javier Contreras Orozco, que es director periodismo en el Heraldo. así como catedrático en la Facultad de Filosofía. Hola, muy buenos días. Estamos aquí presentes en la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos con el doctor Javier Orozco, Contreras Orozco, perdón, que amablemente nos accedió a colaborar en nuestro proyecto. Nuestro proyecto se trata de un tema que se ha convertido en un fenómeno social, es denominado migración infantil en los Estados Unidos. Hace un año ha empezado a aumentar las cifras y parece ser que México no está exento. Primero que nada, muy buenos días, señor Contreras. Le agradecemos que haya atendido nuestro proyecto y comenzaremos con una pregunta en términos generales. Para usted, ¿qué entiende por migración? Bueno, el fenómeno de la migración en términos generales son movimientos o son desplazamientos de grupos humanos. Siempre ha existido y todos los seres humanos pues constantemente se dan este tipo de fenómenos migratorios. Desde un principio el hombre, antes de ser sedentario, era nómada, o sea, andaba de un lado para otro. Después se establecieron ya lugares fijos que se convierten en sedentarios. Esos son movimientos pues naturales, pero el fenómeno de migración como fenómeno social se genera principalmente por cuestiones sociales y por cuestiones de pobreza, por requerimientos de trabajo. Aquí nosotros lo sentimos mucho, o es más sensible este problema, porque aquí en Chihuahua estamos en una frontera, y estamos en la frontera con el país pues, más poderoso del mundo, de alguna manera. Y nuestra situación de frontera nos convierte, como en el filtro final de todas las migraciones que vienen desde Sudamérica, pero principalmente de Centroamérica, que es el problema principal, y agregados con unos paisanos del sur de México. Entonces, pues bueno, todos llegan con la ilusión del famoso sueño americano, de pasar al otro país, de conseguir trabajo, de trabajo bien remunerado, pero pues aquí es cuando empieza el problema. O sea, una migración es cuando no se tiene el permiso legal, y por lo tanto al no tener un permiso, una visa, no poder acreditar su estancia legal, se convierten, lógicamente, su situación se convierte en una forma conflictiva, porque son ilegales. Eso implica pues, que ya también para conseguir trabajo, públicamente van a tener problemas. Este problema, por supuesto que no es nuevo, tiene muchos años y siempre se ha dado en menores o en más grandes proporciones. Lo que específicamente llama la atención hoy es de que estamos hablando particularmente de niños, ¿sí? ¿Y por qué niños? O sea, la pregunta que se hace uno, o sea, ¿cómo es que los niños se van solos? Bueno, es parte precisamente de una estrategia de, ya sea o de redes de tratas de personas que los meten a cambio de dinero, o esa estrategia a veces de los mismos familiares. ¿Qué es? Mandan a los niños solos por delante para que se establezcan y ya después, hasta por humanidad, entre comillas, que permitan que se puedan juntar los padres con ellos. Es de alguna manera esa estrategia que durante muchos años funcionó. Entonces ahorita lo que ha sucedido es de que hay una gran presión política en Estados Unidos hacia el presidente Obama de poner un alto a esa migración. Entonces se puso una alerta roja cuando se anunció que una medida específica donde el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, iba a haber tomado la decisión
de expatriar a todos los niños que estaban en esas condiciones ilegales, en esas condiciones producto de esa migración. Y bueno, es cuando precisamente se despierta el interés pues en todo el mundo por ese esquema. La afectación que se da es principalmente mucho en niños centroamericanos, principalmente, sí, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que es lo que han usado mucho de estrategias. ¿Sí? En el caso de mexicanos es menor, es un poco menor de alguna manera ese fenómeno, porque el mexicano, por la cercanía que tiene, ¿qué les diría? Ya existen unos canales muy normales de esa migración. Por ejemplo, Nueva York. Por ejemplo, Nueva York ya tiene un caminito de flujo, por ejemplo, de gente que es de pueblo, anchos poblanos en Nueva York, por ejemplo. Los chihuahuenses principalmente radican, se van a Colorado, a Denver, Colorado. ¿Por qué? Porque se van creando cadenas humanas. O sea, a lo mejor se fue primero alguien de la familia, se estableció, ya que se establece, entonces pues ahí va el primo, ahí va la sobrina, ahí va la abuelita, y ahí se van poco a poco haciendo, llegan y luego después van trayendo a otros familiares. O en Los Ángeles, California, que prácticamente ya, ahorita casi la mayoría de la lengua ya es en español, o San Antonio, Texas, que también uno anda en San Antonio, Texas, y pues siente uno pues, si estuviera en México por el idioma, ¿sí? Pero aquí lo dramático de este fenómeno es de que estamos hablando de niños, o sea, niños que se presenta un conflicto muy serio, porque únicamente lo que hace Estados Unidos, alguien pues es injusto, bueno, pues ellos tienen sus leyes y simplemente les aparecen niños ahí, ¿sí? Eso para ellos es un conflicto primero de seguridad, para ellos de educación, de tenerlos en algún lugar seguro, evitar que sean víctimas de depredadores. Entonces sí es un problema económico serio y sobre todo es un problema desde el punto de vista social. Pero, ¿qué otra solución hay? Bueno, pues esta es una de las causas de la pobreza que se da en esta zona del cono sur. Cuando yo estaba chica, pues se escuchaba que primero los hombres se iban exactamente para buscar un mejor empleo y poder subsidiar a su familia. Sí. Después empezaron las mujeres, que porque violencia principalmente aquí en México, la violencia, y después empezaron, usted dice, los niños. Sí. Toda esta vida, bueno, todos estos años se ha tratado principalmente la migración infantil, es decir, por ejemplo, desde que usted estaba joven, ¿escuchó este tema? Claro, definitivamente. Recuerden que hace años, antes de la migración, como lo entendemos ahorita, de los ilegales o los mojados, hubo en la década de los 50 aproximadamente un programa que los mismos en los mismos Estados Unidos lo propuso, que es donde surge el término de braceros, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, Estados Unidos se enfrentó a serios problemas en la producción agrícola principalmente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos habían mandado también muchas personas a la guerra. Entonces había una merma de ellos en la fuerza productiva. Entonces recurren a la fuerza laboral, a la mano de obra laboral del mexicano, y principalmente les digo en la área agrícola. ¿Por qué? Bueno, porque el mexicano está calificado pues para la pesca, principalmente para la agricultura, y entonces se creó un programa legal y oficial donde el propio Estados Unidos permitió el acceso de miles de mexicanos para que fueran a trabajar a Estados Unidos debidamente con un permiso pues correcto, y se les daba una tarjeta un tarjetón pues, de ahí surge el término de braceros, ¿sí? Porque bueno, era el brazo que trabajaba, y así estuvieron varios años, ¿sí? Eso era muy normal, no había ningún problema porque ellos entraban y salían sin mayor problema. Cuando se empieza ya después a recuperar la economía y empiezan a cambiar políticas, bueno, los Estados Unidos también empiezan a limitar esos permisos y desaparece prácticamente
el esquema de braceros. Y al desaparecer, muchos de ellos que han estado trabajando mucho tiempo quieren seguir en esas condiciones, pero ya no les dan el permiso legal. Entonces se empieza con el fenómeno de los mojados, o sea, las espaldas mojadas, los que cruzan el río de forma ilegal, ¿sí? y se ponen a trabajar allá, porque también para ellos, desde el punto de vista económico, por supuesto que es muy benéfico, se paga mucho mejor la mano de obra allá, pues, es por horas, es en dólares, y es una forma de subsistencia de las familias. Además, hay que tener en cuenta que todavía un porcentaje de la economía de muchos pueblos mexicanos, de muchos poblados, sobre todo en la zona rural, viven y sobreviven exclusivamente de las remesas, o sea, de los dólares que mandan los paisanos que están trabajando allá. Hay fenómenos de pueblos, sobre todo en el centro y en el sur del país, que son pueblos sin hombres, así les llaman. ¿Por qué? Porque ya casi todos los hombres se han ido a trabajar allá. Son pueblos de mujeres y de niños, pero subsiste, la economía está basada precisamente en las remesas que mandan, en los dólares que mandan de allá para sobrevivir. Y aquí también en algunos lados del estado de Chihuahua también hay algunos lugares muy identificados, sobre todo por ejemplo Santa Isabel, o hay otros lugares de esa zona que han ido desapareciendo casi, pues como si fueran pueblos fantasmas, pero es porque los hombres empezaron, una de dos, o emigraron a la ciudad o se fueron a Estados Unidos a trabajar. En otros casos también es una migración temporal, se van por temporadas, ahorran dinero, se vienen, lo dan para su familia, compran cosas, cultivan, y luego después cuando se nota la crisis otra vez se van a trabajar otra temporada. Bueno, para usted, ¿cuál es la principal causa de migración enfocada a los niños, para que ellos, sus padres? Definitivamente pobreza. O sea, la pobreza definitivamente es la causa de estos desplazamientos. Aquí, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sí. Europa tiene problemas muy serios también de migración. Y ya ellos, hay determinadas zonas, por ejemplo, el africano, el que vive en el norte de África, se va, son migraciones, se va a Europa, a determinados lugares de Europa, ¿sí? de Francia. En Francia tiene un problema serio de migraciones, en España, en Italia, sí, es mucho africano que se ha ido y también se van de manera ilegal, porque van huyendo también de la pobreza por la falta de posibilidades. Allá llegan y también es una mano de obra barata, o también se han dedicado mucho a la venta de productos pirata. Es muy común ellos en las calles, en Europa, están vendiendo bolsas aparentemente de marca, sí, pero son piratas, realmente muy baratas, cintos, una bola de artículos, sí. O en otros lugares son también ese tipo de desplazamientos, pero están por lo mismo, la misma causa sigue siendo la pobreza. O sea, los países con pobreza buscan la solución a sus problemas, sobre todo en países más ricos. ¿Qué más? Bueno, por lo que nos ha dicho, ¿usted cree que el país en cierta forma su desarrollo tiene la culpa de este fenómeno? ¿De quién? De que el infante pues inmigre. Pero ¿cómo no entiendo? O de que el desarrollo del país, ya sé que usted dijo que es la pobreza, ¿no? Sí. Pero el principal, pues en cierta forma el desarrollo del país, ¿usted cree que es el responsable de que la migración infantil se esté dando principalmente en Centroamérica? Bueno, obvio, primero, principalmente la causa es definitivamente la pobreza, ¿sí? Aquí lo que llama la atención en el caso de los niños, o sea, lo entiende uno que el jefe de la familia vaya a buscar trabajo, que después la mujer trate de buscar trabajo, pero los niños, como digo ahorita, de alguna manera se convierten, valga la expresión, a veces en ganchos, o sea, en ganchos, en estrategias a veces que usan los que se van a enviar gente, obvio, por un cobro, ¿sí? Para que ya estando en ese país, ya después
en un principio, por humanidad, de alguna manera, entre comillas, el país donde estaban ellos permitía que sus padres o un adulto fueran por ese niño, y ahí se quedaban también. Esa es una estrategia más que nada. El otro problema que hay también ahorita es de que desafortunadamente y hay que verlo en esa dimensión. Siempre nosotros hemos entendido que la migración era un problema ciertamente social, son desplazamientos humanos, y que la principal causa era la pobreza, como he dicho ahorita. Pero también hay otro factor coyuntural. A raíz del desarrollo del crimen organizado, el crimen organizado no tan solo el narcotráfico, es una mafia del crimen que utiliza diferentes acciones y diferentes delitos donde ellos obtienen recursos. La trata de personas, por supuesto, es una de las ramas del crimen organizado. Quizá lo que cruzado más es el narcotráfico, con crimen organizado, pero también la trata de personas, el tráfico de menores o de personas es otro de los negocios que ya capturó el crimen organizado. La piratería también es otro. O sea, lo que vemos aquí en la ciudad donde hay cosas piratas, ya todo responde a una lógica del crimen organizado, ya ellos también lo controlan ese negocio. En el caso de la migración, hay redes de tráfico de menores o de tráfico de personas que cobran, ya sea con interés. Si es de mujeres, es para la prostitución y las llevan hasta determinadas ciudades de Estados Unidos, o de aquí se los han llevado hasta, las van llevando de lugar en lugar para ir perdiendo las huellas, ¿sí? O Estados Unidos se las llevan a Europa, o por ejemplo en Europa ahorita hay un gran movimiento de tráfico de mujeres para la prostitución, sobre todo rumanas, polacas, rusas. En España, en Italia, en París es muy común prostíbulos ya de mujeres del norte, del este, que por supuesto hay mafias que controlan y manejan esas migraciones, entre comillas, porque son tráficos de personas. Aquí también en México es otro de los enfoques que también debemos de ver en la migración de niños, ¿sí? Muchos de esos niños, muchas de esas personas que entraron de manera ilegal al país, porque también los están usando ya ellos le llaman de burros, ¿sí? Burros son cuando cargan droga, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor a veces hasta un niño es menos sujeto a sospechas, ¿sí? Para llevar, y ya se quedan allá, ¿sí? Que es otro del aspecto pues también dramático, ¿sí? Que no tan solo es pobreza, digo es pobreza porque el niño fácilmente, o los papás del niño a veces fueron cautivos a cambio de un dinero que se fuera al otro lado, ¿sí? Pero también hay que verlo que esto es un uso, un delito pues que existe en nuestros días, y es un reflejo pues de cómo el crimen organizado ya también está manejando este tipo de desplazamientos, con un interés para ellos que es el tráfico de drogas en este caso. Lo que acaba de decir está muy relacionado con las preguntas que yo quiero hacerle, porque cuando investigué sobre esas noticias, ese tema, me llamó mucho la atención. ¿Quiénes son los que ayudan a los niños a pasar, por decir, desde El Salvador hasta Estados Unidos? ¿Quiénes se encargan de con eso? Hay redes de tráfico que por supuesto a cambio de determinadas cantidades de dinero, ¿sí? Se los van, hay rutas ya establecidas, y son rutas, desafortunadamente, son rutas de corrupción, ¿sí? Donde pasan por determinados lugares, por determinados controles policíacos, y por supuesto que hay cuotas. No es otra forma que se pueda entender cómo van a pasar, ¿sí? Que van sobornando, que van pagando dinero para poder tener el acceso. Muchas veces, desafortunadamente, a veces alguien dice, bueno, si saben que están entrando ese grupo de migrantes, desde que entran a Chiapas, ¿por qué no los detienen ahí? Porque mejor
prefieren que van pasando por todo Estados Unidos, por todo Estados Unidos de México, Estados Unidos mexicanos, y los van ordeñando. Ya cuando llegan acá los pobres, es cuando los detienen, claro, porque ya les baja mucho dinero. Ahí también hay, por supuesto, complicidad de algunas policías, de algunos malos policías, con esos traficantes de personas. ¿Sí? Yo creo que es también, por ese aspecto, también es uno de los delitos más inhumanos o más dramáticos, porque se está pasando de traficar objetos, de traficar cosas, ¿sí? De traficar cosas piratas, de traficar cosas falsas, a traficar personas, ¿sí? Como si fueran objetos. Eso yo creo que es lo más dramático. Y por supuesto, ese traficar con los seres humanos pues también desencadena en otras cosas, por ejemplo, como es una esclavitud. Es una esclavitud en pleno siglo XXI, ¿sí? Sobre todo que se da en mujeres, que trafican con las mujeres, como que les llevan, a mejor los niños los llevan para otro lado, a las mujeres les llevan para otro lado, y las mujeres llevan con intención de prostituir, pero ahí se genera un proceso de esclavitud. O sea, ¿qué es? Alguien dice, alguien entiende, ¿cómo es posible? ¿A poco las prostitutas que están ahí, a poco están a fuerzas? Pues si quieren ellas se irían, ¿no? Hay muchas formas de coaccionarlas, de presionarlas. Una de ellas les quitan sus documentos, su pasaporte, sus identidades. Otro es, a cambio, si se van, pues se quedan sin papeles. Otra forma es amenazan a sus familias. Y otra forma es también las van desvinculando de todas sus familias. Por eso el negocio de las redes de prostitución las van cambiando de lugar en lugar. ¿Para qué? Para que pierdan el contacto, ¿sí? Pierdan totalmente el contacto con sus familiares y pierdan las huellas también los familiares. Y entonces llega un momento en que ya no saben ni dónde están, ¿sí? Crean una dependencia psicológica de sus propios captores, y aparte, como ellos saben que ellos tienen sus papeles, saben cosas de sus familias, entonces se someten a esa esclavitud a cambio de que no le va a hacer ningún daño. La otra pregunta que tengo es, ¿quiénes son los denominados coyotes? Son los que se dedican a pasar, a cambio de dinero, a pasar a estas personas que buscan entrar a Estados Unidos de manera ilegal, ¿sí? Son los que organizan los viajes, ¿sí? Son los que captan los clientes, ¿sí? Les cobran dinero, organizan. Muchos de ellos a veces los entregan ahí en la frontera, en el río. Ya después hay otro que nace ahí de guiarlos, los pasan en el río, ya los dejan solos, los introducen más o menos. ¿Sí? Como lo que conocíamos los polleros. Los polleros, es otra forma también de explicarse, son los famosos polleros o son los coyotes también, que se dedican a pasar a estas personas. ¿Cómo ha recibido Estados Unidos a los niños que emigran a su país? Bueno, pues ahorita precisamente el fenómeno es de que los está ahuyentando, los está corriendo, está avisando de que los va a expatriar, que desde el punto de vista legal está en su derecho, Estos son sus reglas y es otro país. O sea, a veces podemos presentarlo, pues es pobres niños. Estados Unidos, bueno, yo tengo mis reglas, hay muchas presiones políticas en ellos, y es decir, este niño no es ciudadano norteamericano, no tiene ningún permiso, está de manera ilegal, y por lo tanto yo tengo mis leyes, y si es ilegal, pues yo lo voy a sacar del país. O sea, eso es lo que levantó, pues, despertó este tema en los últimos días, cuando precisamente el gobierno de Obama anuncia de que los va a expatriar. ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para frenar la migración de sus menores? La verdad es de que son pocos, más que nada lo manejan hacen campañas, existen campañas tratando de convencer a las personas que es un riesgo de muerte el intentar irse a Estados Unidos, ¿sí? Les advierten, oye, es muy peligroso, te puedes morir, sobre todo una de las principales rutas es por el lado de Nuevo México, es un desierto muy árido, muy difícil. Hay muchas personas que han muerto en ese intento.
Entonces, la verdad es que hacen nuevas campañas para desanimarlos, pero tampoco los pueden retener, no pueden decir, tú no te sales de aquí porque, bueno, pues son libres también de moverse. Hay unas agrupaciones humanitarias que ante el hecho inevitable de que ellos se vayan, tratan de auxiliar a los migrantes, a los mojados que andan allá por el lado de Estados Unidos, ¿sí? Que es, bueno, pues con agua, con diferentes cosas, o con medicamentos, ¿sí? Dice, bueno, de todas maneras va a tratar de pasar, bueno, de pérdida, que no se vaya a morir por inanición o por falta de agua, ¿sí? Pero la verdad es de que la única forma de retenerlos de una manera práctica, bueno, pues si hubiera más oportunidades, más fuentes de empleo, más trabajo, esa era la única forma de que ellos se puedan quedar aquí. Pero aún así, muchas personas, bueno, pues quieren irse porque tienen sus familias allá, porque quieren ganar dólares, tan simple. Bueno, pues todas las miradas están en Estados Unidos, todos lo ven a él porque es el que lo recibe, independientemente de qué país provienen los niños. Sí. ¿Usted cuál considera que podría ser una solución para este problema? Obviamente lleva desde mucho tiempo, pero en la actualidad está sonando mucho. ¿Qué solución usted considera que podría? La verdad, en el caso de los niños, yo considero que ahí sí el gobierno mexicano, por supuesto, que debe ser un poco más estricto, por decirlo de una manera, más vigilante. Ahí sí creo que deben de crear una serie de condiciones para evitar que esos niños estén en esas condiciones. Como les comentaba ahorita, si una persona adulta lo quiere hacer por aventura o por ganar dólares, bueno, pues claro, y es un riesgo, sí, y por muchos peligros que hay en el desierto o en la pasada, son sus riesgos también. Hay muchos polleros también que a veces los entregan a manos de narcotraficantes, indudablemente. Pero yo siento que en el caso de los niños, por su condición de edad y de seres sin la capacidad suficiente todavía o la moderación suficiente para entender una serie de problemas, yo creo que ahí sí el gobierno debe de ser más incisivo, más precavido y poner más mecanismos de vigilancia para evitar que los niños estén viendo a algo desconocido, algo que está totalmente en contra de todas sus condiciones, porque por su edad se pueden exponer a muchas cosas. Les comenté el caso de los depredadores, hay muchos depredadores en todos los sentidos, depredadores sexuales, depredadores, hay personas, hay adultos que ven como un negocio a los niños, ¿sí? Como en las redes, hay ahorita en este momento en todo el mundo hay miles de personas que están en busca de niños, ¿sí? En el mal sentido de la palabra, en busca de niños como depredadores, para engañarlos, para engancharlos, pues, y hacerlos sujetos hacerlos sus víctimas. Entonces yo creo que aquí el país, México, debe ser congruente en su discurso de la protección a los niños. Sí, hablan mucho de la protección a los niños, pero aquí es uno de los pendientes que se debe de asumir con una gran congruencia y con un gran esfuerzo de retenerlos, evitar. Y yo no digo que darles oportunidades de trabajar porque son niños, sí, en cambio darles escuela y darles otro tipo de posibilidades de que subsistan. Y ya cuando sean adultos, bueno, pues ya siendo adultos, pues ellos toman la decisión si se van o no se van. Evidentemente hay muchas personas que están en contra de la postura que ha tomado Estados Unidos de repatriarlos a su país. Ha habido huelgas hasta de hambre por jóvenes adultos de cualquier tipo de religión. ¿Usted qué opina de la postura que ha tomado Estados Unidos al repatriarlos? Mire, desde el punto de vista humano, obvio que lo reprueba uno, ¿sí? ¿Por qué? Por tratarse de menores. Pero también debemos entender la postura es otro país, o sea, son otras reglas, o sea, nosotros no podemos asumir posturas legales de otro país, porque pues, tienen otras leyes, y bueno, nos gusten o no nos gusten, pues así son ellos, así las votaron, es como nuestras leyes. A nosotros nos gustaría que, por ejemplo, Guatemala o El Salvador estuviera cuestionando nuestras propias leyes, ¿sí?
Pero también otro acto de congruencia también. Ahorita nosotros también nos quejamos de cómo tratan a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero también somos receptivos y somos congruentes y sabemos cómo tratan los mexicanos a los salvadoreños, los guatemaltecos cuando están pasando la frontera. Bueno, y ahí sí nos quedamos todos callados. Entonces yo creo que ahí hay que actuar de una manera con una gran reciprocidad, con una gran justicia, entender también que hay reglas. Si es un problema social, definitivamente se deben de buscar también soluciones alternativas, donde lógicamente no salgan no queden tan vulnerables los niños, pero también debemos de partir de que hay un principio y hay leyes y son leyes de otros países y que también nosotros debemos de respetarlas, para que nosotros también tengamos después la solvencia moral para pedir que también respeten nuestras leyes, y yo creo que ahí no se ha dado eso. Sin duda nos ha respondido a muchas preguntas y aclarado muchas dudas. Pues le agradecemos que nos haya brindado su tiempo y pues Gracias. gracias por ayudar.